Bueno, ¿cómo andan, chicos? Mi nombre es Maxi, yo soy desarrollador, trabajo como Engineering Manager actualmente en una empresa que se llama Indicina. Nosotros hacemos procesamiento de estados de cuenta y análisis también de riesgo, más que nada para empresas financieras o bancos, y para muchas de esas aplicaciones, para muchos de esos análisis utilizamos Python. Y bueno, si bien yo no estoy en el equipo de Data Science, trabajo mucho con ellos, así que algo sé. En este caso les vengo a hablar de profiling de CPU y memoria específicamente en Python. Bueno, vamos adelante nomás. Más o menos la estructura de la charla. Primero les voy a explicar un poco qué es un perfilador. Después vamos a ver alguna clasificación de los diferentes perfiladores, los diferentes tipos de perfiladores. Después vamos a ver en un pequeño paréntesis para qué se usan los perfiladores y si en nuestro caso necesitamos utilizarlos. Después vamos a ver dos casos, un ejemplo de perfiladores de CPU en Python, de uso de tiempo de procesamiento, y después perfiladores de memoria, de uso de la memoria. Así que bueno, para empezar se preguntarán, los que no saben, los que saben no, ¿qué es un perfilador? ¿Qué es un perfilado? Bueno, un perfil es un análisis de los recursos utilizados durante la ejecución de nuestro código. Cuando decimos los recursos estamos diciendo, puede ser tiempo de uso del CPU, puede ser memoria, que es lo que vamos a ver en este caso, puede ser lectura y escritura de disco, o puede ser uso de la red, por ejemplo, o muchas otras cosas. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Principalmente, en mi caso, por ejemplo, para lo que más lo he utilizado es para identificar problemas y secciones críticas del código y también para mejoras de rendimiento. Con problemas me refiero a fugas de memoria o cuellos de botella que pueden estar haciendo que nuestra aplicación no performe como nosotros necesitamos. También podemos utilizarlo para comprender cómo funciona nuestra aplicación con más detalle y también para supervisar el rendimiento del código. Depende del tipo de perfilador que estemos usando, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, básicamente depende de cómo está implementado y de cómo se usa el perfilador. Tenemos dos tipos. Un tipo es determinista, en el que se supervisan todos los eventos de llamada a una función, de retorno y de excepción. En este caso se necesita una instrumentación mayor, entonces tiene mayor precisión, pero también al mismo tiempo una mayor sobrecarga en el programa. Entonces por eso no se recomienda utilizarlo en ambientes productivos, por ejemplo, sí para ambientes de desarrollo. De todos modos, esa misma sobrecarga también, como segundo efecto, digamos, lo que hace es afectar a nuestra medición, porque nosotros al mismo ejecutar el código estamos ejecutando también el código que mide el código, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, el otro tipo de perfilado es el perfilado estadístico, donde se toman muestras aleatorias de la función que se está ejecutando en determinado momento y del stack de llamadas para hacer una estadística sobre el flujo del programa. Y bueno, si quieren sigo mi presentación. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de perfilado? Es que produce menos sobrecarga, pero por otro lado es menos preciso, porque los datos que obtenemos son datos estadísticos, no mediciones precisas como en el tipo determinista. Principalmente, yo donde más los he utilizado es en ambientes de desarrollo y siempre he utilizado tipos de perfilado determinista en Python. Más allá de que genere sobrecarga, el intérprete de Python ya está generando una sobrecarga que hace que la sobrecarga generada por el perfilador sea mínima en relación a la que ya tenemos. Bueno, bien, entonces, llegamos al paréntesis. Acá. Antes de seguir, porque con esto decimos, bueno, voy a perfilar mi aplicación y la voy a optimizar, podríamos pensar, para que ande más rápido. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿es necesario optimizar y por qué? Porque optimizar nos puede ayudar, por ejemplo, a ahorrar dinero. Vamos a poder contratar servidores más pequeños o no vamos a tener que comprar una placa de memoria RAM nueva. Vamos a poder cumplir con requerimientos, quizás de tiempos de respuesta, simplemente porque más rápido es mejor o porque nos gusta hacer un uso eficiente de la memoria. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces el código optimizado es más difícil de mantener porque es más difícil de leer y escribir. Y eso también hace
que sea un poco más frágil. Entonces, probablemente para mantener un código optimizado vamos a necesitar tener algunas precondiciones antes de pasar a la optimización. Bien, ya nos habíamos preguntado, por ejemplo, ¿es necesario optimizar el código? En este caso tenemos que pensar, si yo estoy atendiendo una solicitud, por ejemplo, por minuto y el tiempo de respuesta es 2 segundos y eso no le afecta en nada al cliente, no voy a optimizar porque no voy a obtener ningún beneficio. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy procesando datos y cada solicitud estoy procesando miles o cientos de miles o millones de datos y cada solicitud me toma 2 segundos? Ahí lo voy a tener que pensar 2 veces y voy a tener que hacer una mejor implementación. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es si estamos en condiciones de hacerlo. Al hacer cambios en el código que lo van a hacer más difícil de mantener y más frágil, tenemos que tener un soporte, como pueden ser, por ejemplo, tests, tener el código bien cubierto, tener desarrolladores con conocimiento sobre cómo realizar la implementación y cómo mantener el código. Serían 2 preguntas que nos podríamos hacer. Bien. Ahora, supongamos que las dos, en el caso de que la primera sea positiva, ¿no?, y la segunda negativa, vamos a tener que hacer un trabajo previo de adaptar lo que tenemos para que sea optimizable. Bien, una vez que ya nos hemos respondido a estas 2 preguntas, pensamos, ¿por dónde puedo empezar a optimizar mi código? Si nosotros conocemos muchísimo la aplicación y ya sabemos dónde están los cuellos de botella, obviamente vamos a ir ahí, pero existe el caso de que no lo conozcamos o que simplemente el código sea muy complejo y no sepamos en dónde está. Entonces hay que tener en cuenta siempre una ley que se llama ley de Amdahl, que dice que la mejora obtenida de un sistema debido a la alteración de uno de sus componentes está limitada por la fracción de tiempo que utiliza dicho componente. Entonces yo tengo que encontrar cuál es el componente que está consumiendo la mayor cantidad de tiempo para poder intentar optimizar en ese momento. En el caso del CPU y en el caso de la memoria, la mayor cantidad de memoria, ¿no? Bueno. Ahora vamos a un caso por ahí más práctico. Voy a intentar ejecutar un pedacito de código, si se puede, vamos a intentarlo, porque tengo que cambiar de pantalla y no sé cómo va a funcionar eso. Bien, el perfilado de CPU en Python. Python provee 2 módulos integrados para hacer perfilado del uso del CPU. Uno es Profile, que es un módulo escrito en Python capaz de realizar un perfilado determinista de una aplicación. Y el otro es cProfile, que es una extensión escrita en C que nos provee la misma interfaz. Si nosotros queremos reducir la sobrecarga, vamos a utilizar cProfile. Si nosotros necesitamos extender el módulo para alguna cuestión específica, vamos a utilizar Profile. En mi caso yo siempre he utilizado cProfile, así que no me pregunten por Profile. Bueno, pero funcionan igual. Bien. Como les dije, ambos realizan un perfilado determinista y la salida de los resultados de esta librería es un conjunto de estadísticas que describen cómo se utiliza el procesador a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Estas estadísticas que obtenemos, también Python nos provee un módulo que se llama pstats, que nosotros podemos utilizar para formatearlas, ordenar los resultados y hacer algunos insights sobre los datos. O también podemos utilizarlos en el navegador utilizando una librería que la podemos instalar con pip también, que se llama Snakeviz. Bueno, antes de pasar a mostrarles quiero que más o menos, para que ustedes puedan entender las columnas, los que no lo hayan hecho nunca, puedan entender el resultado que vamos a ver. Básicamente, cProfile nos ofrece una tabla con 5 columnas en la que nos muestra el número de llamadas de cada función. Cada fila corresponde a una función, el número de llamadas de cada función, el tiempo total de las llamadas a esa función sin incluir las llamadas a las subfunciones, o sea, sería solamente el código que corresponde a esa función, el tiempo de llamada en la columna per call, el tiempo, perdón, de cada función, el total es la suma de todas las funciones, de todas las veces que se invocó esa función en el código. El per call sería por cada vez que se llamó a esa función, o sea, sería la división del tiempo total por el número de llamadas. El tiempo acumulado, que es el tiempo empleado en la función que corresponde a esa fila, más todas las subfunciones, y el tiempo de cada función dividido por las llamadas primitivas. ¿A qué le llamamos las llamadas primitivas? La cantidad de llamadas primitivas. Serían todas las llamadas a una función que no son recursivas, básicamente, para este caso.
Entonces, si nosotros tenemos un algoritmo implementado con recursión, lo podemos comparar con uno que sea iterativo por esto, porque las llamadas a la recursión las incluye dentro del mismo tiempo acumulado de la función. Bueno, este es un ejemplo de los resultados que vamos a ver ahora cuando ejecutemos el código. Como ven, en esta fila, perdón que me voy a meter al medio un poquitito. En esta fila podemos ver el nombre del archivo y de la función. En esa columna, perdón, acá vemos la cantidad de llamadas, en este caso son 66, el tiempo total empleado en las 66 llamadas, el tiempo empleado en cada una de las llamadas, el tiempo acumulado de la llamada a esa función y a todas las subfunciones, y el tiempo por cada una el tiempo acumulado de cada una de las llamadas, ¿no? Bueno, ahora antes de pasar al perfilado de memoria, no sé si alguien tiene alguna pregunta o prefieren que pasemos directamente a ver el código un poquito, a ver cómo podemos hacer un perfilado de un pedazo de código sencillo que he traído para mostrarles. Empecemos a rezar para que cuando cambie la pantalla no se desconecte. Bien. Sí, en milisegundos. Ah, perdón, en segundos. Lo que veías era 0,000, son los milisegundos, perdón. Bien, bueno, yo acá traigo un pedacito de código que es bastante sencillo, está dividido en algún par de funciones y por ahí alguna implementación no sea la mejor, justamente para ejemplificar. Bien, ¿qué es lo que hace esta función? Nos devuelve una lista de números primos del tamaño que nosotros indiquemos. Por ejemplo, si nosotros invocamos findPrimes 10, nos va a devolver una lista de 10 números primos. Básicamente eso es lo que hace. No voy a pasar a inspeccionar cada una de las funciones porque la idea es que nosotros supongamos que no conocemos el código y que vamos a utilizar el perfilador para encontrar dónde está el problema. Pero esta función en sí lo que hace es iterar, es tener un bucle que itera tantas veces como el número que le hayamos pasado, una función guess que trae un número, revisa si el número es primo y si es primo lo agrega a la lista. Y si no, continúa revisando hasta que encuentre el número primo, lo agrega a la lista y pasa a la siguiente iteración. Bien, una vez que tiene todos los números, devuelve primos. Bien. Si nosotros quisiéramos perfilarla, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Me voy hasta la parte superior del código y ahí podemos encontrar esta línea. Estoy importando la librería cprofile. No la tuve que instalar porque ya está incorporada en Python. Y después de importarla, obviamente la tengo que utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invoco un método que nos provee la librería que se llama run y al cual le puedo indicar el nombre de la función y el argumento en un string y directamente la función lo va a ejecutar. Si yo ejecuto este script ahora, perdón, quiero ver si está todo bien. Bien. Va a demorar un ratito porque mi implementación yo no era muy bueno cuando hice ese código y está un poco lento para encontrar 1000 números primos. Pero podemos ver que el resultado acá nos está indicando la cantidad de llamadas a función en el tiempo que demoró nuestro script, que son 8 segundos. Cómo está ordenada la lista. En este caso está ordenada por el nombre, que sería no solo el nombre del archivo y de la función, sino todo el nombre junto. Y después toda la lista de datos. Como ven, ahora es fácil ubicar dónde se está gastando la mayor cantidad del tiempo, porque son pocas funciones, pero si nosotros quisiéramos, podríamos ordenarlo para obtener diferentes ordenamientos. Por ejemplo, ordenarlo por el tiempo acumulado, ordenarlo por el tiempo total. En este caso, a primera vista, podemos ver que hay una función que está siendo llamada 6000 veces en este caso y que está ocupando un tiempo total de 8 segundos, que es casi todo el tiempo que está ocupando nuestro script, ¿no? Entonces, y a la vez que hay una función que está siendo llamada tan solo una vez, que en este caso sería nuestra función principal, la que estamos llamando, que está ocupando acumulado 8 segundos y seguramente es la función que está terminando llamando a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir a revisar esas dos funciones para ver en cuál de ellas podemos aplicar alguna optimización. Bien, entonces, ¿cómo encuentro las funciones? Perdón.
En este caso tenemos estas dos funciones que si nos vamos hasta acá nos damos cuenta que son isPrime y findPrimes. Entonces vamos a empezar por findPrimes, que es la principal, y después nos vamos a ir a isPrime. Bien, findPrimes. ¿Qué es lo que nos encontramos? Efectivamente estamos haciendo un bucle. Si nosotros encontráramos una solución, yo en este caso optimicé la otra función, pero si nosotros encontráramos que tenemos una solución quizás para evitarnos este bucle o hacer otra implementación del algoritmo que funcione mucho mejor, lo podemos hacer acá. Y si no encontramos ninguna, como fue mi caso, vamos a ver a la otra función, que es la que está consumiendo casi todo el tiempo, debido a que se llama muchas veces y consume bastante tiempo. Consume 1 milisegundo cada vez que la llamamos, aproximadamente, un poquito más. Uy, eso sí va a romper. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como a mí no me habían enseñado cómo verificar, no me habían enseñado a calcular el VGO de un algoritmo, yo lo que hice fue hacer dos bucles anidados. Para chequear si un número es primo, que es lo que hace esta función, lo que hice fue hacer dos bucles anidados que recorren todos los números hasta ese número y los multiplican entre sí. Y si la multiplicación de esos números me devuelve el número que yo le pasé, obviamente no es primo, porque tiene un número por el cual se puede dividir, y si no, es verdadero, es primo. ¿Bien? Obviamente, si buscamos en Google, vamos a encontrar miles de implementaciones mejores que estas y van a andar más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos a optimizar esta función, pensábamos así, nos rompemos la cabeza un rato porque nos arrancamos los pelos cuando la vimos y buscamos en Google. Encontramos una función mejor que es la que está optimizada, que es isPrime improved, y la probamos, ¿no? Entonces reemplazamos, la podríamos borrar a la otra, pero bueno, después voy a querer revisarlo de nuevo. Y volvemos a ejecutar el programa para obtener un perfil nuevo. Perdón, lo estaba ejecutando en la consola para que se vea. Bien, ahora no demoró 8 segundos, se hizo rapidísimo, porque obviamente la implementación fue mucho mejor. Y vemos que si buscamos la función isPrime ahora, que fue la que mejoramos, que en este caso se llama isPrime improved porque yo la cambié, está tomando de tiempo total solamente 2 milisegundos y sigue siendo llamada más de 6.000 veces. Entonces, haciendo solamente ese pequeño análisis, nosotros pudimos encontrar dónde estaba el cuello de botella de nuestra aplicación que estaba provocando que nosotros tuviéramos una performance bastante mala, que podía ser mejorada. Bueno, como les había comentado, no sé cómo andamos de tiempo, Ángel, para mostrar unas estadísticas o paso a la memoria. Faltan 8 minutos. 8, 10. Bien. Vamos. Les voy a mostrar, si quieren, la librería con la que podemos ordenar los resultados. Se me dan un segundo. Y después voy a pasar a la memoria. Lo voy a trazar rapidito la memoria. Tenía un ejemplo también con recursión para mostrarles cómo se mostraban los resultados cuando la llamada era recursiva, pero si quieren lo pueden probar ustedes, es bastante sencillo, ¿no? Bueno, ahora para visualizar los datos, les había comentado que teníamos dos librerías que podíamos utilizar. Una es Snakeviz, que es la que nos provee Python, y la otra, perdón, Snakeviz es la que no nos provee Python, pero nos permite verlos de una forma más amigable, y la otra es PyStats, que es la que nos provee Python. Voy a mostrarles primero PyStats rápido. Me olvidé de decirles recién, el método run, yo ya lo hice en mi casa, pero lo puedo hacer ahora si quieren, está un medio jugado de tiempo. Nos permite pasar un segundo argumento al que nosotros le vamos a pasar un archivo donde queremos guardar todo el perfil. Entonces lo guardamos y después lo podemos utilizar para cargarlo en esta librería o en Snakeviz también. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? PyStats nos provee una clase que se llama stats que podemos instanciar con la ruta donde nosotros tenemos guardado el perfil. Eso lo que hace es cargar el perfil y permitirnos diferentes acciones como ordenarlo, modificar cómo se están mostrando las funciones y otras cosas más. Para ordenarlos tenemos esta lista de posibilidades. Hay muchas más, pero yo traje las que me parecieron más importantes, que son el recuento de llamadas, el tiempo acumulado, el tiempo de la función, el nombre de la función y el conjunto de nombre, archivo y línea de la función. Bien. Después también otra cosa que podemos hacer, que lo quiero aclarar antes de mostrar el ejemplo, es eliminar el directorio y dejar solamente el nombre de la función.
y dejar solamente quizás el nombre de la función, la ruta del archivo y dejar solamente el nombre de la función. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos eso y tenemos dos funciones que se llaman igual, las va a juntar en una sola fila. Y va a hacer que sea muy confuso tratar de leer qué es lo que está pasando, porque quizás están en dos archivos diferentes y no nos va a servir. Entonces hay que ser cuidadoso con, más o menos, si estamos trabajando con un solo archivo, como es este caso, lo podríamos hacer. Bien, entonces, acá en este ejemplo que está acá abajo, yo lo que he hecho es invocar un método de la clase que ya instancié, ¿se acuerdan? La clase stats que instancié con la ruta, que lo que hace es ordenar la tabla por la cantidad de llamadas e imprimir 5 resultados, solo 5. Antes teníamos creo que 10. Así que voy a ejecutar este código. Perdonen que hice esto, pero no me iba a acordar los nombres de todos los archivos. Y como pueden ver, tenemos una tabla ordenada en la que nos muestra los mismos resultados que teníamos antes, pero en este caso ordenada por el número de llamadas, la que más veces llamamos primero y la que menos veces llamamos está el último, y nos mostró solo 5 resultados. Bien, lo mismo podríamos hacer si queremos, en vez de con el número de llamadas, quizás nos sería más útil utilizar el tiempo. Solo cambiamos ese criterio y bueno, ahí nos dice que está ordenado por el tiempo interno de cada función y la lista cambió de orden. Podemos ver que nuestra función principal es la que está primero, que es PyImprove, que no es la que más veces se llamó, pero sí la que tiene el tiempo total. Entonces, bueno, podemos utilizar diferentes criterios según lo que nosotros vayamos viendo a medida que vamos. Bien, muestro Snakevis, que es un comando, y paso a la memoria. Bien, Snakevis. Lo que nos permite Snakevis es, nos provee una interfaz para que nosotros podamos ver en el navegador, mediante la que nosotros podemos ver todos estos datos y navegar para entrar a una función. Ahora se los voy a mostrar porque es más fácil, pero como único argumento recibe la ruta hacia el archivo en donde nosotros guardamos el perfil. Es este, primenumbers.stats, que es donde yo lo había guardado. Recibe como único argumento esa ruta y directamente nos abre una página en el navegador donde ustedes pueden ver las llamadas a las diferentes funciones. Estas dos son por cómo invoqué yo son las invocaciones que yo hice en el módulo cProfile. Después podemos ver que llamamos a la función findPrimes. Esa función tiene un tiempo interno. Después esta es la función isNumber que nosotros optimizamos y que ahora ocupa muy poco tiempo, pero se ve que por el color no se ve el nombre. Esta es la función guess, que es la que nos provee los diferentes números para ver si son primos o no. Y bueno, y después acá son implementaciones internas de otras librerías que no nos interesan porque nosotros no las vamos a tocar, ¿no? Bueno, podemos entrar si queremos a una para verla con más detalle. En ese caso entramos a la findPrimes y si nosotros scrolleamos hacia abajo podemos ver la misma lista que veíamos como salida de cProfile y ordenarlo por las diferentes columnas también, como puede ser per call, tiempo total, bueno, y la que nosotros necesitemos. Bueno, básicamente eso fue en la parte del perfilado de CPU. Ahora voy a tratar de ser súper rápido, así no me retan, con el perfilado de memoria. Bien, perfilado de memoria en Python. En este caso, o yo no pude encontrar durante el tiempo que lo he utilizado, o Python no provee un módulo incorporado para analizar la memoria, pero sí existen librerías como Memory Profiler que nosotros podemos usar y nos van a proveer datos. En este caso, Memory Profiler, la granularidad es de línea por línea, nos va a proveer línea por línea de la función que nosotros analicemos, cómo incrementa o decrementa la memoria y el uso total de memoria del programa en esa línea. Bien, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar? Era chistoso esto antes de que me retaran por el tiempo. Mi programa ocupa mucha memoria cuando lo ejecuto y se traba la máquina, no anda el programa. ¿Qué puedo hacer? Solución 1, aumento la memoria del servidor o de la compu. Me compro una placa, se la pongo, la aplicación anda de 10, pero dentro de unos meses sigo aumentando la aplicación y ¿qué pasa? Se me vuelve a romper. O viene un cliente nuevo que no tiene la misma computadora que yo, se descarga el programa y cuando lo ejecuta se le rompe. Entonces, no es... Para la factura de AWS. También, eso también puede pasar. Sí. Entonces,
¿Cuál es la solución 2? Bueno, intentar identificar la causa del problema y ver cómo podemos optimizar el uso de la memoria. Bien, ya les comenté que Python no tiene ningún módulo. Bueno, vamos a utilizar la librería Memory Profiler. Esta librería nos trae dos tipos de perfilado de memoria. Una es en función del tiempo. Vamos a tener un eje X en donde nos va a mostrar el tiempo. Se los muestro acá. El tiempo de ejecución de la función. Y en el eje Y, que no se alcanza a leer, está la cantidad de memoria utilizada por la función. En este caso, estas dos líneas nos están indicando el tiempo y la cantidad de memoria donde se alcanzó el punto máximo del uso de memoria del programa, ¿no? Después, el otro tipo de perfilado es línea por línea. Y en este perfilado lo que hace es indicarnos en el fragmento de código que nosotros hemos perfilado cómo va aumentando o disminuyendo el uso de memoria al progresar cada línea del programa. Y este es un ejemplo. Si tenemos tiempo muestro si no, les comento este ejemplo. Bien, en este caso yo lo que hice fue perfilar. Para perfilar esta función lo que hay que hacer es importar Memory Profiler, utilizar el decorador profile y ejecutar el código. No hace falta hacer nada más. También hay otras formas de ejecutarlo, como invocando la opción "-m" de Python, por ejemplo, e invocando el módulo antes de llamar al programa. O hay otras formas sin necesidad quizás de modificar. En función del tiempo podemos utilizar la librería mstats. No voy a entrar en eso porque, el comando mstats también lo probé en la misma librería. No voy a entrar para que podamos terminar. Por ahí este me pareció un poco más interesante. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que esta función, en la primera línea, nosotros estamos creando una lista gigante que está ocupando aproximadamente... Bueno, esta primera línea profile lo que es la cantidad de memoria que nosotros necesitamos para correr el script. Esto no es por nuestro código, sino por el intérprete y todo lo que tenemos cargado, las librerías y todo. Después, en la primera línea de nuestra función, lo que estamos haciendo es crear una lista muy grande que nos está ocupando 47 megabytes. En la segunda línea de nuestra función, nosotros estamos creando otra lista que nos está aumentando el uso de memoria. Perdón, esta ocupa 7 y nos está llevando a 47. En las diferentes columnas lo que podemos ver es el número de líneas, el uso total de memoria, el incremento y la cantidad de ocurrencias. En la segunda línea creamos otra lista gigante que ocupa 152 megabytes. Como ven, acá incrementa el uso de memoria. En la tercera línea eliminamos la segunda lista que creamos. Como ven, se reduce el uso de memoria porque la libera el programa y vuelve a lo que teníamos antes. Y bueno, en el return tenemos todavía toda la memoria que no hemos desalojado. Obviamente, cuando esta variable ya no deje de estar, ya no haya ninguna referencia a esa variable en el programa, el Python la va a liberar la memoria. Tiene un proceso que se encarga de liberar la memoria. Bien, les quería mostrar unos ejemplos, pero me parece que estamos medio cortina de tiempo. ¿Cuánto necesitas? ¿Un minuto? 5. No, bueno, listo. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Espero. Igualmente la documentación es re fácil de leer y está buena. 5 minutos. Apagamos la luz. No sea malo. Bueno, voy a elegirlo. Miren, les voy a mostrar el de mprof que no les mostré el... Miren, les voy a mostrar el de tiempo que es más gráfico, así pueden ver cómo se libera la memoria. Bien. Yo ahí ejecuté el comando mprof. Les muestro. Este comando, si le paso la opción --Python, lo que me deja es pasar el comando Python con el script que yo quiero ejecutar. Y después lo que hice fue agregar el otro comando de mprof, que es plot, que lo que hace es utilizar matplotlib y hacer un gráfico con el uso de memoria del tiempo de la aplicación, ¿no? Como ven,
en el código, este es el mismo gráfico que mostramos recién. Estoy alojando dos variables que están ocupando mucha memoria y nunca las estoy desalojando en este caso, porque borré el del b para mostrar cómo el gráfico se queda utilizando toda la memoria hasta la finalización del script. Si yo en este caso elimino una de las variables y lo vuelvo a ejecutar, no se traba la máquina, vemos cómo la cantidad de memoria utilizada se redujo y obviamente si elimino las dos variables se va a reducir aún más. Si tengo todavía tiempo de los minutos... No, mentira. No, el otro creo que quedó bastante claro con el ejemplo que teníamos recién, así que bueno. Volvemos a la presentación. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que haya estado entretenido y no sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Yo dije que iba a hablar mucho para que no me preguntaras. ¿Sabés si hay alguna implementación de la librería esa cprofile para otros lenguajes, Java? cprofile, sí, yo he usado en Go y Go también trae una integrada. Y sí, seguramente hay. La segunda. No sé si es la misma librería, me refiero. Sí, hay seguramente para ¿Cómo todos. se comporta con una arquitectura tipo REST o si yo quiero testear una capa de servicio? Y mira, sí. Usando, no sé, Java, JPA, yo quiero testear una query que sí que por ahí está mal Sí. configurada, ¿no? Sí, mira, hay diferentes formas de hacerlo. Si querés escribirlo vos desde cero, lo podés hacer utilizando estas librerías y guardando los archivos de log, por ejemplo, o archivos que vayas actualizando. Lo que se puede hacer es, yo he utilizado en Flask, por ejemplo, librerías que hacen todo el profiling, incluso te dan una interfaz que vos podés entrar también, como la que había mostrado recién de Snakebees. Y son bastante fáciles de usar. Las levantás cuando iniciás la aplicación, le indicás las rutas que querés vos debuguear y te va. Por allá atrás había... Sí, perdón. Dice que vos hablas de la optimización del código, pero ¿qué pasa? Cuando tenés una función que es chica, te das cuenta que el tiempo es elevado. Pero ¿qué pasa cuando tenés una aplicación muy grande con múltiples funciones? ¿Cómo te das cuenta cuando está usando mucho tiempo y poco? Bien, esa justamente es el caso de uso para el que nosotros tendríamos que usar el perfilador. Cuando la aplicación es chica, casi que no tiene sentido usar un perfilador para una aplicación chica, pero la idea es, en base a las estadísticas que nos provee el perfilador, nosotros podemos perfilar toda la aplicación. Entonces, en base a las estadísticas que nos provee el perfilador, nosotros vamos a ver en qué parte, en qué función y en qué subfunciones de esa función es donde se está gastando la mayor cantidad del tiempo. Si es que hay alguna, también existe la posibilidad de que simplemente... Nos pasó una vez, migramos toda una aplicación, yo le conté a Calmati y encontramos que ni cambiando de lenguaje a otro lenguaje totalmente diferente podíamos sacarnos el cuello de botella, que era una implementación que comparaba muchas palabras y terminaba haciendo lo mismo en todas. Sí, no es el uso del perfilador lo que le agrega la complejidad al código, sino las optimizaciones que nosotros hacemos. Nosotros, si queremos que un código funcione más rápido, es más fácil quizás, bueno, en este caso, sí, puede ser. Mira, vuelvo si querés al ejemplo, te lo puedo tratar de explicarlo así, mira. Esta implementación de la función, por ahí es más fácil de leer, y esta implementación es la que estaba demorando 8 segundos, que la implementación que está optimizada. La implementación que está optimizada lo que está haciendo es iterando en todo el rango entre 2 y la raíz cuadrada del número que le pasé y sacando el módulo para ver si el módulo es 0, quiere decir que el número no es primo. El módulo sería el resto de la división. Y si no, retorna verdadero. Como tiene que hacer una mucho menor cantidad de iteraciones y no está anidada, es muchísimo más rápida. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta implementación es más difícil de entender que la implementación anterior. Eso es lo que hace que el código sea más difícil de mantener. No es la implementación en sí del debugger, del perfilador, perdón. Muchas gracias.